Buenas noches, estimados televidentes. Hoy tenemos de visita nuevamente a Olivia Román, socióloga con maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad Andina del Ecuador y con especialidad en género. Nuevamente vamos a volver a tocar el tema de violencia hacia las mujeres, considerando que el 25 de noviembre es un día que se ha fijado para señalar la importancia de tratar este tema. El 25 de noviembre ha sido declarado Día de la No Violencia a las Mujeres en memoria de las hermanas Mirabal. En 1960 fueron asesinadas por el gobierno de Trujillo y en 1981 se declara un día que recuerde la no violencia hacia las mujeres. Bienvenida, Olivia. En esta ocasión vamos a tocar nuevamente el tema de violencia hacia las mujeres, ya que es un tema que tenemos que incidir, tenemos que convocar a la sociedad para sensibilizar este problema que es tan importante y tan grande en nuestro país. Los datos sobre violencia siguen marcando a Bolivia entre los países con mayor índice. Está México, Bolivia está en quinto lugar y Cochabamba, mucho más aún, está en el primer lugar respecto a la violencia contra las mujeres. Gracias, María Esther. Buenas noches a la teleaudiencia del canal universitario. Es un gusto estar nuevamente aquí y poder hablar a propósito de un tema que es tan importante y que actualmente vale la pena retomarlo a propósito de esta fecha emblemática que permite poner nuevamente en el tapete de la discusión un tema de la vida cotidiana y que requiere un trabajo intensivo, reflexivo y con una participación de toda la sociedad y de las autoridades. Yo te agradezco que hayas hecho una breve reseña a propósito de las razones por las cuales se declara el Día de la No Violencia hacia las Mujeres esta fecha, y siendo un día internacional creo que estamos asistiendo a una serie de eventos y movilizaciones principalmente en Latinoamérica para contrarrestar este problema tan serio que tenemos. Los últimos datos dicen que en Bolivia cada 3 días matan a una mujer. Por supuesto que estos datos es mucho más elevado en la Argentina, Brasil y México. Es recientemente que se ha visibilizado el tema del feminicidio como tal, es decir, la muerte de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. De estos datos, el 38% de cada 100 mujeres en Bolivia son víctimas por su pareja o exparejas íntimas. Los asesinatos de las mujeres en América Latina han impulsado leyes, sobre todo para tipificar estos crímenes de género, y a pesar de ello los índices siguen siendo altos. Es el caso de Bolivia, ¿no? La ley 348, desde que se ha puesto en vigencia, podemos ver que la prensa constantemente está denunciando el tema de feminicidios. Eso por un lado. Por otro lado, la violencia a las mujeres también presentan estadísticas muy elevadas, ¿no? Lo que a mí me llama la atención, a pesar de que la prensa visibiliza, las autoridades han decidido hacer campañas, sin embargo, hay una corriente en que está tratando neutralizar el tema, ¿no? ¿Y cómo se neutraliza el tema de violencia a las mujeres? Se dice, pero violencia sufren todos, ¿no? Hombres, niños, ancianos. Entonces hay que luchar para terminar con la violencia a todos.
y van lanzando comentarios de ese tipo que están destinados a neutralizar la especificidad de violencia hacia las mujeres. Sí, precisamente creo que este tema de hablar de violencia con una tendencia igualadora, digamos, en términos de incidencia de la violencia hacia los hombres o hacia las mujeres, lo que está haciendo es despolitizar el tema, y en la medida en que despolitiza el tema, pierde fuerza para políticas públicas, pierde en realidad su especificidad, como decías tú antes, y la incidencia de violencia hacia las mujeres, por supuesto, es notablemente más alta que hacia los hombres. Solamente para dar alguna cifra muy concreta. Hemos hecho recientemente un estudio en Ciudadanía que es a nivel nacional como parte de un proyecto, el proyecto Libre Sin Violencia, que aglutina a más de 30 instituciones a nivel nacional, en el que los datos estadísticos representativos, o sea, sin poder decir que son especulaciones a partir de que la prensa sobreestima la información, nada de esto. Son estudios absolutamente cuidadosos, científicos y muy responsables. Y nos dan, este último estudio nos da una cifra que realmente es alarmante, ¿no? De todas las mujeres o sea, de todas las personas que han sido entrevistadas a nivel nacional, el 36.3% ha tenido una experiencia personal de violencia, ¿no? Entonces estamos hablando de un tercio de la población, o sea, de las mujeres. ¿Y cuántas han denunciado esta violencia ante instancias? No son todas, o sea, el dato nos dice que solamente el 52% de esos casos de violencia directa, vamos a decir, vale decir golpes o violencia psicológica o violencia sexual, han sido denunciados, básicamente sexual y física, ¿no? Y solamente de todos los casos en que ha habido violencia, el 52% ha llegado a una instancia pública para hacer la denuncia. ¿Y esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que no necesariamente se conoce y se registra en la magnitud que se produce el hecho de violencia hacia las mujeres. De todas las personas que han sufrido violencia, el 75% declara que ha sufrido violencia por parte de su pareja. Entonces, estamos hablando claramente de una violencia de género. O sea, yo soy mujer y mi pareja me golpea, no es porque seguramente no he ido a mi fuente de trabajo, ¿verdad? Se trata de una cuestión relacionada con la relación de pareja. Y el 8% ha recibido violencia de parte de su expareja, el 4% de parte de su novio, el 8% de parte de un familiar y solamente el 5% ha recibido violencia sexual o física de parte de un extraño. Con esto, ¿qué estamos diciendo? Que la relación de pareja, la relación íntima cercana, es la que les, vamos a decir, entre comillas, les da el derecho de ejercer esa violencia, ¿no? Entonces, por supuesto, la incidencia de violencia hacia los hombres es ínfima comparada con esta violencia hacia las mujeres. Claro, porque esta mirada que se suele hacer por mujeres y por hombres de decir que las mujeres no quieren un trato especial en la lectura, como es el caso de la violencia hacia las mujeres y también la participación política, considerando las cuotas, la paridad. Se dice que son conquistas que las tienen que hacer las mujeres y no están de acuerdo con un trato preferencial.
bueno, también hay que considerar que estos datos que tienes todavía están subestimados, ¿no? O sea, por ejemplo, la violencia sexual es algo que se calla y no se denuncia, ya sea por la pareja o sea por una persona extraña. ¿Tú crees que este tema de la violencia hacia las mujeres tiene que ser tratado políticamente? Más que políticamente, desde políticas públicas serias, diría yo, ¿no? O sea, políticas públicas que no podemos negar que han existido desde la década del 90 y que son una conquista del movimiento feminista y todo eso. Pero tratarlo políticamente puede ser también riesgoso en la medida que se volvería un tema muy manipulable, ¿no? Y ¿por qué? Eso es... porque precisamente hay unos que van a banalizar el tema, ¿no? Y en esa medida se va volviendo de mayor riesgo el tratamiento que se puede hacer demagógico, vamos a decir, ¿no? Yo creo que sí, es un tema político, es un tema de Estado y yo creo que es un tema de poder, ¿no? O sea, yo creo que es un tema de poder decidir sobre la vida de las otras personas, en esa línea del poder, no tanto de poder hacer, sino de poder decidir sobre la vida de las otras personas, de mantener un estado de cosas de diferente manera. Ya hay corrientes que están describiendo, por ejemplo, el neomachismo, que está planteando suavizar la discusión porque es política. Entonces, ¿por qué suaviza? Porque dice, bueno, sí, las mujeres tienen derechos, sí, no hay que golpear a las mujeres. Ya casi ningún hombre se atreve a manifestar libremente el derecho de golpear a una mujer. Pero sí se están generando nuevos mecanismos con los que se está ocultando la violencia a la mujer. En esa línea hay estudios que están haciendo sobre las parejas de adolescentes, por ejemplo, para que logren distinguir lo que es violencia y lo que es el amor romántico, por así decirlo. Despolitizar el tratamiento de la violencia para mujeres me parece que va también en esta línea de neutralizar. En mi opinión es un tema político y fuertemente político porque se trata de excluir, anular a más de la mitad de la población. No, en ese sentido, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. O sea, cuando me planteabas políticamente, yo estaba pensando, sí, en este escenario político que se da ahora, qué sé yo, de político partidario, pero que tiene un valor político para el tratamiento, para la reivindicación. Por supuesto, todas quienes trabajamos el tema de género con convicción nos declaramos militantes para trabajar a favor de, digamos, una vida sin violencia hacia las mujeres y una convivencia de respeto que haga a este tema una cuestión que pueda ir cambiando, digamos, día a día las relaciones entre las personas, las relaciones de poder precisamente al interior de los hogares, pero también las relaciones de poder en el campo político, ¿no? O sea, desde la perspectiva de género. No es casual que los días previos haya habido toda esta polémica respecto a las alusiones del presidente y el vicepresidente acerca de la sexualidad de una de las ministras, ¿no? Por supuesto que en ese campo también se plantea como un tema que debe tener una discusión en torno a la relación del poder y en torno a la posibilidad del derecho a la libertad de una vida vamos a decir, sin control de los cuerpos de las mujeres y sin el derecho a controlar las opiniones de las mujeres, que es lo que está pasando, se está expropiando la voz de las mujeres, ¿no? Este hecho que tú mencionas, que acabas de mencionar, de la alusión a la sexualidad de la ministra, de una mujer joven, soltera, que está ejerciendo poder,
¿No crees que nos permite hacer un análisis político en este contexto? Normalmente todos los cambios sociales casi siempre han estado marcados porque los niños y las mujeres han pasado facturas y muy negativas, ¿no? No te olvides que la sexualidad de las mujeres representa el honor de los hombres. Y en las conquistas de las sociedades hemos podido ver que una de las maneras de dañar el honor de los hombres era la violación de sus mujeres. Digo, pues, datos no existen sobre la violación sexual, evidentemente, salvo la policía y normalmente de los sectores de escasos recursos. Pero la clase media, por ejemplo, no es que no sufre violaciones sexuales por extraños. Estos datos se registran en los psicólogos y en las psicólogas al cual no tenemos acceso. Sería muy interesante también, digo yo, contextualizar este momento político. O sea, exigiría un esfuerzo que no estamos haciendo, ¿no? Porque estamos repitiendo normalmente como si siempre ha estado instaurado la violencia doméstica, sabemos que es por el tema de poder, pero también estas están determinadas históricamente y no conozco estudios que hayan hecho a partir de una determinación histórica. Sí, creo que lo que tú mencionas ahorita es algo que tenemos que ir indagando más, que de alguna manera hemos hecho acercamientos a partir de la implementación de la ley de cuotas en el 97, ¿no? Y la manipulación que se hizo en ese momento, inclusive de las listas, de los nombres y todo ello. Sin embargo, el tema va más allá, ¿no? Va a los mecanismos más sutiles de invalidar, de quitarle espacios a las mujeres para una participación en espacios de decisión. Y como decías, mencionabas antes respecto a, por ejemplo, las guerras y demás con violencia sexual hacia las mujeres, también esta misma idea de honorabilidad está presente en la descalificación de las mujeres, por ejemplo, en la participación política a nivel local. Es decir, en algunos estudios hemos mencionado aquello, ¿no? Que la honorabilidad de las mujeres concejalas es puesta en cuestión con mucha facilidad por el solo hecho de asistir a una reunión fuera, por ejemplo, del ámbito de la institución pública estrictamente. O sea, si una reunión del Consejo Municipal se desarrolla en una comunidad y no dentro de la sala de sesiones del Consejo mismo, ya hay una posibilidad de comenzar a sembrar dudas sobre la honorabilidad de esta autoridad mujer, no así sobre la honorabilidad de una autoridad hombre, ¿no? Entonces, se parte de esas pequeñas cosas y se va sembrando una cierta desconfianza en la capacidad de ejercer el poder por, digamos, en términos estrictamente políticos, y se le va dañando la honorabilidad, endilgándole que está ejerciendo el poder por relaciones de intimidad con X, Y o Z político hombre. Entonces, esas son maneras que hemos recogido, digamos, ¿no? en testimonios de mujeres, pero a un nivel mayor como la política nacional, creo que todavía tenemos el desafío de trabajar cómo públicamente se descalifica, aludiendo a lo personal, que, entre otras cosas, quiero decir, no debería ser tema de descalificación, sino simplemente del ejercicio a un derecho a una sexualidad privada.
Sin duda estamos hablando de una sociedad desigual, porque en el caso de la alusión a la sexualidad de la ministra, muestra en este ejemplo tan pequeño esta sociedad desigual. Jamás se ha cuestionado el solterío del presidente ni del vicepresidente cuando lo eran, ¿verdad? No hubo ninguna alusión a su estado civil. Olivia, tú tienes un tema que estás trabajando y que me parece que Bolivia ha entrado con fuerza y que es de mucha preocupación y de poca denuncia, que es la trata de personas. Que la trata de personas creo que resume absolutamente toda la violencia que se podría ejercer hacia las mujeres. ¿Qué nos puedes comentar sobre tus hallazgos en este tema? Sobre la trata y tráfico de personas hay datos estadísticos recientes, ¿no? Sin embargo, hay que anotar previamente que por la naturaleza misma del hecho son escasos los registros oficiales. Entonces, lo que tenemos como datos son percepciones de la ciudadanía acerca de este hecho. Y las percepciones de la ciudadanía van en la dirección de que las personas piensan que la trata y tráfico de las personas se debe al descuido de los padres, en primer lugar, que no cuidan, no protegen, etcétera, a la rebeldía de las y los adolescentes, a la inseguridad ciudadana, etcétera, pero también apuntan a un hecho que realmente es cierto y que me parece bien que ya la ciudadanía esté empezando a percibir como el origen y el trasfondo de esta problemática tan seria, que además es el tipo de violencia más grave después del feminicidio hacia las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, es el otro dato, la percepción de las personas, en tercer lugar, es que quienes tienen la culpa son los tratantes y los que consumen la prostitución, o sea, el mercado que demanda este tipo de servicios. No necesariamente la trata y tráfico de personas está vinculada con prostitución. Está también vinculada con explotación laboral, ¿no? Pero en los casos en que está vinculada con prostitución, obviamente las mayores víctimas son las víctimas exclusivas, vamos a decir, son las mujeres. Y en lo que se refiere a tráfico de personas con fines de explotación laboral, también son las más vulnerables las mujeres. Veamos los casos de los confeccionistas en la Argentina o en el Brasil. Un altísimo porcentaje de quienes están entrando en estos flujos humanos no voluntarios o entran voluntariamente, pero a través de mecanismos más sutiles, que son el engaño, la captación vía terceras personas que también pueden ser mujeres u hombres de la familia, como se ha visto en esta información reciente que hemos obtenido en la encuesta. Entonces, las mujeres entran de manera muy vulnerable a los confeccionistas en la Argentina, en el Brasil y también a mercados de explotación sexual, ¿no? Tanto en países vecinos como en menor medida hacia países como Europa, que están ubicados en Europa, ¿no? Así es, se han encontrado testimonios de España, que han ido mujeres bolivianas a la prostitución, y la Argentina denuncia el 60% de mujeres rescatadas extranjeras son bolivianas. Olivia, el tiempo es corto, te agradezco mucho y espero que este 25 de noviembre nos haga reflexionar sobre lo crucial que es este tema de la violencia hacia las mujeres.
María Esther, muchas gracias. Yo solo quiero añadir para cerrar que deberíamos insistir en que el tema de violencia hacia las mujeres no es un asunto y un problema de mujeres. O sea, les afecta y las mayores víctimas son las mujeres, sin embargo es un asunto de responsabilidad de toda la sociedad, ¿no? Porque quienes ejercen violencia se supone que son personas absolutamente racionales y a quienes la sociedad patriarcal les ha dado sobre todo un estatus de seres racionales, que son los hombres. Entonces lo que estaríamos esperando es que también los hombres se involucren para trabajar de manera seria en que los hombres no sean más victimarios y tampoco sean quienes estén portando valores que se van transmitiendo de generación en generación para seguir reproduciendo la violencia. Con eso muchísimas gracias y a la sociedad el desafío de ir pensando y modificando estos valores. Así es, Olivia, muchas gracias y buenas noches. Gracias.